Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Cada año en esta época invernal padecemos infecciones respiratorias agudas y eso se repite año con año y es causa de mucha morbilidad y mortalidad de las personas, algunas que están en mayor riesgo que otras. De tal manera que desde el principio de la administración nos encargaron, nos encargaron ver el aspecto de cómo podemos prevenir y fortalecer para no enfrentarnos al mismo problema. Les recuerdo que en estas épocas invernales hemos padecido influenza, hemos padecido COVID, hemos padecido, como verán dentro de unos momentos, mortalidad por casos en forma importante. Entonces, el primer aspecto tiene que ver cómo prevenir que eso no ocurra y en la segunda parte de la presentación, cómo podemos identificar en forma temprana los casos para evitar que tengan un desenlace fatal. La siguiente, por favor. De tal manera que la estrategia que se siguió en prevención por instrucciones de la presidenta Sheinbaum fue empezar la vacunación contra influenza y contra COVID a las 2 semanas de haber iniciado esta administración en forma temprana en el mes de octubre. ¿Cómo hemos avanzado hasta la semana 18? Que vamos en las 2/3 partes de la prevención y verán después por qué queremos presentar ahora en 2/3 partes del proceso para fortalecer la atención primaria. A la semana 18 se han aplicado casi 30 millones de vacunas contra influenza en todo el sector y hemos logrado alcanzar una meta de vacunación de 83.27%. El otro aspecto importante de la vacunación contra influenza es que por primera vez estamos usando una vacuna tetravalente contra todos los serotipos de influenza y ya además esta vacuna ha sido ya fabricada en México. La vacunación de este año es con vacuna que se fabricó en México y que cubre todos los estándares internacionales descritos. A partir de esto, me pasa la siguiente diapositiva, les muestro cómo se ha comportado los casos de influenza comparados con los mismos periodos en años anteriores. En 2021 y 2022 teníamos 136.409 casos, que fue el periodo más severo que tuvimos de influenza. El siguiente año disminuyeron a 69.169 casos. El año pasado a 36.974 y en la vacunación que empezó en octubre 24 hasta la fecha, llevamos 31.039 casos. O sea, se ha logrado disminuir los casos de influenza en el país. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué ha pasado con el COVID? Con el COVID han ocurrido distintos factores. A la semana 18 de vacunación se han aplicado casi 6 millones de vacunas de COVID, teniendo un avance de 83.27% en la vacunación de COVID. ¿Por qué se ha disminuido el COVID? Por una parte por la vacunación, por otra por la inmunidad por rebaño, la gente que ya tuvo COVID durante periodos anteriores al actual, pero toda esa mezcla, incluyendo cambio climático, etcétera, ha resultado, me pasa la siguiente diapositiva, por favor, vean el comportamiento que hemos tenido en casos de COVID y la importancia de iniciar en forma temprana la vacunación universal. En 2021 a 22, que fue el periodo de mayor casos, tuvimos registrados 295.268 casos, disminuyeron después a 67.693,
parte del año pasado tuvimos 15,145 casos y en la actualidad documentados tenemos 3,065 casos, es decir, casi el 1% de lo que padecimos en la epidemia que tuvimos de COVID en la pandemia. Y eso se ha logrado entre la vacunación, la inmunidad por rebaño y el mismo cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Por qué presentar esos datos? Porque seguimos teniendo casos que cuesta trabajo diferenciar entre enfermedad respiratoria aguda, y aquí les muestro algunos de los resultados del análisis cuando cualquiera de nosotros presenta un cuadro gripal. Si se dan cuenta en esta diapositiva, todos tienen malestar general, tienen cefalea y uno entra en la duda de decir, ¿estaré teniendo COVID, estaré teniendo influenza o tengo un resfriado común? De los datos que tenemos, los pacientes que tienen COVID generalmente tienen fiebre y tienen poco dolor de garganta y poco catarro y congestión nasal. Tienen las manifestaciones generales de gripe. En cambio, el que tiene mayor severidad en fiebre, dolor de garganta, catarro y congestión nasal, las tres cosas, es el paciente que tiene influenza. Y el que tiene resfriado común también tiene dolor de garganta en menor cantidad, catarro, pero pocas veces tiene fiebre. Muchos, cuando tenemos un cuadro gripal sin fiebre, probablemente estamos teniendo una gripe común y corriente. La pregunta es, ¿cuándo me hago una prueba para influenza y una prueba para COVID? Y hay grupos de la población que sí requieren hacerse ante la duda una prueba por ser más susceptibles. Son pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, que cuando tienen la duda requieren hacerse la prueba. Pacientes que están en tratamiento con cáncer deben de hacerse la prueba. Personas mayores de 70 años de edad. Pacientes que están en lista esperando un órgano para ser trasplantado o pacientes que están ya trasplantados, niños prematuros o todo niño que se hospitaliza por una enfermedad respiratoria aguda y finalmente personal de salud que está en contacto con el resto de los pacientes. El resto de la población tiene que tratar en los primeros 5 días de darse cuenta de qué tipo de padecimiento tiene y no tiene que recurrir necesariamente a hacerse una prueba de influenza o de COVID. La siguiente, por favor. El tratamiento de los cuadros gripales es fundamentalmente sintomático, con la administración de analgésicos, paracetamol o ibuprofeno, pero muy importante más abajo, no usar aspirinas, porque las aspirinas pueden desencadenar cuadros hemorrágicos en las personas que tienen cuadro gripal. Es mucho mejor paracetamol e ibuprofeno. Pueden usar descongestionantes o humectantes nasales, mentol, miel, eucalipto o irrigación con soluciones salinas nasal, irrigación nasal. Algún expectorante, usos de jarabes que tienen acetilcisteína y sobre todo mantener una hidratación adecuada. No es recomendable el usar jarabes o pastillas que tengan codeína tratando de suprimir la tos. Tampoco deben de usarse esteroides para tratar de desinflamar y sobre todo no se debe de utilizar antibióticos a menos que en niños haya la sospecha de que tengan afección en los oídos, otitis o de que tengan sinusitis. Estas cosas son de atención primaria y cómo reconocer en forma temprana ante un cuadro gripal. Con la ayuda de todos ustedes en relación a esto, esperamos poder terminar en las 6 semanas que falta del periodo invernal con las cifras hacia la baja en forma importante en la presencia de cuadros severos. En este momento no tenemos un problema de hospitalización
ni problemas severos en relación a la infección, gracias a las medidas preventivas y al reconocimiento temprano. Esto es